Bienvenidos al episodio número 64 de su podcast de confianza, número uno a nivel nacional, internacional y a nivel galaxia, me parece. Cabrón. Todos posicionados en toda la Vía Láctea como el podcast número uno, No, cosa que ni está va cabrón. se vio. Así que pues muchachos lo logramos, ¿no? Sin la ayuda de nuestros patrocinadores oficiales, Essentials, claro que sí. Así que si desean adquirir algún servicio de nuestros patrocinadores, eso nos estará ayudando a nosotros, obviamente. Sí, por supuesto que sí. Por Y supuesto. también si desean, que por cierto ya he recibido bastantes mensajes al respecto y no es mame me han llegado cientos de mensajes. Sí he recibido algunos respecto al servicio de asesorías, no he tenido oportunidad de contestar absolutamente todos, porque ya necesitamos, creo, asistencia de 3, 4 personas cada quien de nosotros por el nivel Claro, impresionante obviamente, que güey. hemos alcanzado. El gran flujo. Ya no tengo espacio en mi cochera para los Ferraris. Híjole, Pero bueno, el punto es que gracias a las personas que nos escuchan, gracias a nuestros patrocinadores oficiales, así nos apoyan ellos, nos apoyan a nosotros para seguir con esto. Y sin más, pues bueno, tratando de hilar un poquito con el episodio anterior del famosísimo cuerpo de playa, el día de hoy vamos a hilarlo un poco más con cuestiones prácticas, por lo que comentábamos con Fer previo a darle recording in process. No sé cómo lo escuchan Es ustedes, correcto, pero lo escucho así. es correcto. Así es, exactamente así esa vocecita. ¿Qué herramienta es la mejor? Si dependemos más del hábito, si dependemos más de conteo de macros, de menús, de equivalentes, ¿cómo podemos hacer que nuestras decisiones día a día apoyen al proceso de pérdida? Y no que exista una sola herramienta, que una sola persona tenga que hacerlo así para obtener los mejores resultados posibles, obviamente, y aclarando de nuevo el contexto, que esto va de la mano con el episodio anterior. Si no lo han escuchado, link arriba, abajo, no sé exactamente dónde vaya a estar, pero en algún lado va a estar. No va para un culturista que va a llegar a un sub 8% de grasa, ¿no? Pero sí para una persona que desea tener un porcentaje de grasa suficientemente bajo como para ser llamado cuerpo de playa. Pues obviamente ya aclaramos en el episodio anterior que todo el cuerpo es cuerpo de playa, no se preocupen de eso. Pero, o sea, este tipo de estrategias, este episodio no va enfocado hacia los que quieren llevarlo a un extremo, para nada, pero sí El, para el- tener un mejor entendimiento global, ¿no? Del proceso y cómo se puede adaptar al individuo. Así que sin más, nos dejo ustedes, sí, chicos. el problema aquí es que la mayoría de nuestros clientes cree que quiere llegar a ese extremo porque la mayoría de gente quiere pensar que es muy complicado, ¿sí me explico? O sea, podemos hacer la diferenciación de este episodio solo para esa gente que no busca competir, pero todos creo que hoy en día quieren o buscan competir. Se les olvida la parte de formar el hábito. Y creo que algo clave que dijiste es de qué dependes. Y es el problema, depender de una sola herramienta es como que te va llevando al fracaso, ¿no? Yo dependo de traquear solamente MyFitnessPal. Bueno, yo dependo de solo el plan que me mande mi coach. Yo dependo si tengo mis porciones o no. Ya cuando empezamos a poner la palabra yo dependo de, es como que bienvenido a los gym rats frustrados, ¿no? De por vida, porque creo que el objetivo que tenemos aquí en Gym Rats es como que enseñar ese estilo de vida que entendemos que en algunos momentos puede ser más cerrado, pero también entendemos que hay otros momentos en donde puede ser muy flexible, muy flexible. Entonces, que todos nos sientan como que no, yo no voy a escuchar este episodio, pues como yo quiero competir, pues a mí no me interesa ni conocer, ni traquear, ni nada, yo solo voy a seguir mi plan, porque todos en algún momento, aunque seas culturista, vas a tener esa transición y no te va a quedar de otra más que acabar este episodio. Totalmente, güey. Y creo que, mira, por ejemplo, aquí, la verdad me gustaría compartir justamente una experiencia propia que ahorita, la neta, me ha funcionado muchísimo. Durante las últimas semanas, la neta es que he estado topadísimo de estrés por muchas situaciones, güey, tanto en la escuela, personales, demás. Y la verdad, algo por primera vez, güey, después de esto, la verdad, no había pasado en mucho tiempo, güey, incluso desde que empezamos a grabar Gym Rats. Y por primera vez, güey, empecé realmente a decir, a ver, güey, o sea, no dejar de colapsar todo, porque en algún momento yo pude haber dicho, güey, ya, de madres, güey, no voy a entrenar, no voy a comer, no voy a traquear nada, no voy a tener como que en claro el objetivo que realmente quiero, pero no voy a solucionar eso, ¿no? Pero algo que a mí me funcionó muchísimo, y es algo que venimos platicando continuamente, güey,
es tener esa noción o ese sentido de lo que estás haciendo, güey. Porque a mí, al contrario, güey, o sea, me funcionó, sí, obviamente como que tratar de mantener el estilo de vida y no perder el foco de tus objetivos, pero particularmente a mí me ayudó muchísimo, güey, a poder lidiar incluso con esas situaciones, porque de alguna otra manera es como si hubiera un hilo delgadito que al final de cuentas te hace conectar con lo que sabes que estás haciendo, güey, que realmente tienes esa intención de hacer, como lo es el hecho de pues, güey, tener más o menos repartidas tus comidas, güey, como tú lo decías, no había momentos en los cuales, oye, pues no voy a contar ahorita macros, no voy a pesar todo, la neta ni tengo tiempo, está hasta la madre, pero tengo una idea de más o menos, oye, pues cuántos gramos de proteína debo de comer, ok, y en base a eso voy calculando más o menos las porciones y funciona por ese lapso en donde podemos como que al final de cuentas mantener esa flexibilidad, porque ojo, igual lo comentamos, al final de cuentas todo es un proceso, ¿no? Tal vez esto no sería una gran idea si lo extrapolamos a una persona que se está preparando, que está compitiendo, que está previo a competir, que ya tiene todo muy medido, pero realmente al final de cuentas, aunque lo tomamos como una horita de, pues nada más para los que quieren cuerpo de playa, sí, yo creo que al final de cuentas esto es el núcleo del comportamiento del culturista, ¿no? Que lo hace llevar justamente este tipo de mantener este foco en el largo plazo, porque ya lo hemos mencionado antes, o sea, es difícil que tengas toda tu vida controlada la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, sí por sí, güey, hay momentos que te sacan en donde definitivamente tienes que priorizarlos antes que cumplir tus gramos de proteína, antes que cumplir exactamente el entrenamiento como lo tienes pautado. Y yo creo que igual algo que a mí me da como que mucha tranquilidad es lo que hemos platicado, lo que sabemos que hay y que, oye, güey, no se va a perder todo tu foco. Ojo que lo puedes perder por el hecho de ponerte la narrativa y decir, no, güey, no va a poder este mes cumplir con mis gramos, la chingada, ni va a poder entrenar bien, mejor lo suelto. O ni Es voy a como, poder tener báscula. exacto, güey, o ni vas a poder tener báscula, Simón. Sí, o sea, y soy como que quitarte estas cositas te hacen perder todo el foco. Y eso es mucho más negativo que el hecho de decir como de, oye, güey, pues no va a tener disponibles ciertas herramientas, lo demás. Ok, con lo que tengo empiezo a improvisar, veo cómo le hago. Al final de cuentas, creo que esto es algo que comentamos mucho, ¿no? El fijarse en las piedras grandes primero. Ya me han pasado todas, güey. Y eso que ni es competido, imagínate la tristeza de ese asunto. Estresarte porque vas a un restaurante y no traes tu báscula, estresarte porque te llevaron pastel porque fue a tu cumpleaños. Ya sabes, cosas que solo transitan en la mente de un gym rat. Porque pensamos, pensaba yo al menos hace un tiempo, que seguir un plan, aunque no sea a un nivel competitivo, simplemente para perder algo de grasa, como lo que hemos estado comentando, significa seguir una serie de herramientas e indicaciones de aquí hasta ese momento. Pero pues no, o sea, lo que comentaste, Ángel, la vida sucede, güey. Entonces va a haber cosas imprevistas, va a haber momentos en los que tienes que priorizar unas sobre otras, pero eso no quiere decir que tienes que abandonar todo y quemar todos tus botes. No, últimamente quiere decir que, vale, pues mi plan, tengo opciones, ¿no? Depende cómo trabajes y es algo que me gustaría comentar con ustedes de qué ventajas y desventajas le ven, por ejemplo, a trabajar con menús, con equivalentes, con macros, con hábitos, con palmas, lo que sea. Pero últimamente todas van hacia donde mismo, van a tratar de controlar tus porciones para que eso dé como resultado un balance negativo, suficientes proteínas y listo. Pero eso a veces es tan, pero tan difícil de entender con personas, atendiéndolas, de que es que, mira, es que este menú es una sugerencia, no tienes que comer esto. No es el fin del mundo si no estás comiendo tilapia, lo puedes cambiar. Se explica y se explica mil veces y quizás ahí es donde yo personalmente no puedo hablar por ustedes, pero yo quizás fallo en la manera en que lo explico, no tengo idea, porque no siempre queda claro de que, oye, es que por eso te sugiero comenzar, sobre todo cuando son nuevos, comenzar con un menú porque literal te dice que vas a comer, pero poco a poco ir jugando, ya sea con equivalentes, que pues es la tradición aquí en México en la educación del nutrólogo, o con macros que ya requieren más educación nutricional, más aprendizaje, pero también son herramientas. Y cada una es una herramienta diferente en contextos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero colgar un cuadro como el que tiene Ángel atrás, pues ¿qué herramientas necesito? Necesito un clavo y un martillo. No lo voy a, no, una llave perica, pues ok, pues puede jalar, pero no sería lo mejor, ¿verdad? Pues igual los menús, güey, pero realmente no entiendo, y esa sí es duda genuina mía, ¿en dónde está ese fallo en el entendimiento de que un plan nutricional no es un menú? No sé si me explico con eso. Sí, y va incluso, pues es que se me vino todo a la mente, güey, porque estamos en el mero meollo de que ahorita la gente justo está en esa transición de, oye, me voy de vacaciones y qué plan sigo. Y hasta les dices, es que no tienes que seguir este plan
Y lo que siempre recalco con los atletas y la educación que yo trato de dar es las sensaciones de hambre y saciedad que tanto se repiten, pero que muy poco se entiende. O sea, eso es un tema bastante complejo de explicar, porque tú le dices a alguien, oye, este mes que te vas de vacaciones, básate en tus sensaciones de hambre y saciedad, incluso hasta para perder grasa, güey, estando de viaje. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso si no llevo básculas? Y, a ver, la báscula de entrada no te va a asegurar como tal que tú vayas a llegar por obra de magia al objetivo, no, no es decir, 150 gramos de arroz te harán perder grasa, no. Creo que incluso te va a hacer perder más grasa, tener una buena relación de tu cerebro de cuánta hambre y cuánta saciedad tienes para el objetivo que tienes que cumplir o al que quieres llegar. En una etapa de pérdida de grasa, pues es la escala. O sea, yo tengo una escala en el Excel que manejo siempre de hambre y saciedad del 1 al 10, donde el 1 es estar muy hambriento, el 5 es estar satisfecho y el 10 es estar excesivamente lleno. Entonces, alguien que busque perder grasa, si tú le dices, oye, ¿en qué nivel de hambre y saciedad te encuentras? Lo ideal es que se mantenga en un 5, satisfecho, y que en algún momento del día llegue tan siquiera a experimentar un 3 de, o a partir de aquí puede que tome malas decisiones con la comida, mi hambre se eleve y mi posibilidad de pasarme aumente, pero no queremos llegar a ese 3. ¿Por qué? Porque ahí es cuando viene posiblemente la herramienta de usar un snack, por ejemplo, para sentir esa sensación, más no dejarla que nos lleve, que es algo que yo experimenté en mi preparación. Solo hacía 3 o 4 comidas a lo mucho. Y cuando yo sabía que mi hambre ya estaba haciendo, por ejemplo, a esta hora de las 6 7 de la tarde, ya iba a ir por debajo del 3, era cuando, ok, aquí meto un snack, no meto una comida, porque yo prefiero mi cena más abundante. Prefiero 3 4 comidas más abundantes que 5 muy pequeñas, porque eso va a aumentar el estar por entre un 4 y un 5. Yo prefiero estar de un 5 para arriba, ¿se me explico? Y es otro tip que les doy a cualquier atleta que se va de viaje, es aprende a despegarte de las 5 o 6 comidas. O sea, no tienen que ser 5, pueden ser 3, y puede haber una ventana entre cada una de 4 5 horas. Es decir, los snacks vienen a interrumpir como esa sensación de querer estar comiendo todo el día y tus porciones se van haciendo más chiquitas. Pero ¿qué pasa? Yo hoy justo subí una historia de un atún y luego puse, oye, de esta comida han pasado 5 horas y habían pasado 7 y yo no me había dado cuenta. ¿Sí me explico? O sea, volteé a ver la última historia que subí de mi desayuno y decía hace 7 horas. Entonces póngale que pasaron 6 horas entre el desayuno y la comida. No hice ningún snack. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a escuchar mis sensaciones de hambre y saciedad, y pues durante esas 6 horas nunca vi la necesidad siempre estuve en un 5. Nunca iba bajando al 3 y llegó el punto en el que iba bajando al 3 y me eché 2 latas de atún, chingo de lote, como 6 paquetes de salmas, y mi hambre o mi saciedad subió a un 8. ¿Sí me explico? Y luego, ¿qué pasa? De las 5 de la tarde que comí ahorita, es en el momento en donde esa hambre empieza a aumentarse y trato de que no caiga por debajo de un 5. Y ahí es cuando meto un snack. ¿Qué snack? Ahorita en este post-show, algo muy sencillo como un shake de proteína y una fruta. O sea, algo que ronde entre 300 calorías. ¿Sí me explico? Pero no peso nada, no traqueo nada. Solamente me guío en las sensaciones de hambre y saciedad. Y llego a mi cena abundante, papa, carne, pollo, lo que sea, más abundante, huevo, claras, lo que sea, y ya, me voy a dormir con una sensación de 8, que tampoco irse a dormir muy llenos es lo mejor, porque nuestro ritmo circadiano también entiende de cuándo comemos y cuándo es mejor momento para comer o no. Entonces, esto como que quiero que sea el punto clave que se lleven, de que las sensaciones de hambre y saciedad es algo que se practica, pero que se debe de entender. Y no necesitas ni una báscula ni nada, porque estando de viaje tienes que atender a ello. Y la diferencia de un gym rat es que su vida trae problemas,
pero un gym rat reacciona como que, ok, que no todo va a ser en base a la comida, y si es en base a la comida, puedo tomar mejores decisiones de alguien que no es gym rat. ¿Por qué? Porque yo me mantengo activo, yo tengo noción de mis hábitos. ¿Sí me explico? Claro. No, sí, y por ejemplo, ahí, Fer, justamente conecta con el punto de Dani, ¿no? Que al final no es el plan la herramienta, ¿no? Porque al final de cuentas, si tal vez tú tienes a una persona que ya ha competido, pero depende 100% del plan, muy probablemente estamos hablando de que nunca hubo un voltear a ver el entendimiento de por qué estaba comiendo eso, ¿no? Y al final lo que decías, Fer, por ejemplo, una gran herramienta es la meal prep, o sea, el hecho de como de tú tener comidas y como lo mencionas, ir practicando, ¿no? Al final de cuentas, como decir, a ver, voy a comer a esta hora, voy a dejar tantas horas y voy a ver qué pasa, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que eso es una referencia muy chingona para que cuando lleguen estos momentos en donde, oye, güey, acabas de comer y pasó la mitad de horas que el otro día, realmente lo que tienes no es hambre, o sea, realmente lo que tienes es antojo de algo, ¿no? Entonces, yo creo que esa de estar constantemente el practicando, el poniendo en prueba de, oye, cuántas horas han pasado, cuál es mi contexto actual, ¿no? Igual cuánto te has movido a lo largo del día, como que eso igual te hace tener ciertas referencias, güey, y de esa forma, igual como que puedes empujarte a ese lado, ¿no? Y decir, oye, pues ya pasó este tiempo, ¿qué tengo? Ah, no, pues voy a elegir sobre todo proteína, voy a ver qué tipo de cereales tengo a la mano, y yo creo que ese tipo de pequeños detallitos son los que realmente pues hacen a toda la intervención tal cual, ¿no? O sea, pasándolo incluso de personas recreativas a personas que con ámbitos competitivos, a personas a pie que ni siquiera entrenan, únicamente quieren mejorar sus hábitos. Ahí lo que comentabas, Dani, yo siempre tuve esa pelea interna desde como cuarto semestre o quinto de los equivalentes, güey. Yo siempre tuve esa pelea de no, güey, no los quiero seguir, ¿para qué? No, siempre estuve en contra de. Ha sido un proceso durante todos estos semestres y como lo mencionas, me he dado cuenta que a final de cuentas son herramientas. O sea, tenemos tanta variedad de herramientas y no, ¿para qué nos casamos con una, no? Yo creo que al final de cuentas, como poder saber utilizarla, qué tipo de persona, es donde realmente le puedes sacar, pues, el mayor jugo. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste con el cuadro, ¿no? O sea, como decir, oye, pues, si a esta persona se le facilita más el hecho de tener opciones, pues, oye, creo que el equivalentes vendrían bastante bien. Que al final a mí igual me ha llegado a tocar en donde, al contrario, como que muchas veces tú te quedas con una herramienta, ¿no? De que los equivalentes, y haces lo mismo para personas que tal vez tienen alguna patología, personas que igual tienen objetivos de ganar masa muscular y demás, y como que únicamente tener esa herramienta. Yo creo en este punto, por ejemplo, hablando desde mi experiencia, las herramientas, güey, o sea, tener en el conjunto de todo lo que puedes utilizar e incluso combinarlas tú mismo, güey, tú mismo como que tener esta parte de, oye, pues te doy el plan, pero pues también te hago como que esta parte de equivalentes, pero a alimentos que yo creo que serían más convenientes que el sistema mexicano de equivalentes, güey, que igual es una buena opción, pero algo que a mí me pasa mucho ahí o lo que me conflicta un poco es que son demasiadas opciones. O sea, de repente ves opciones que dices, ¿a qué le voy a poner carne de caballo, por ejemplo? O sea, es ilógico, güey. Entonces, a veces, por ejemplo, ahí es donde como que reduzco yo más mis listas y es como de, oye, pero pues al final estas listas que voy a darte, pues las vamos a expandir a tus alimentos, güey, a los que comes, a los que están a tu disposición o que estás acostumbrado a comer. Y en su vida diaria, Dani, honestamente, ¿haces meal prep o qué opinas tú de la meal prep? O sea, ¿cómo es un día en la vida de ustedes, güey? Eso es algo que me da curiosidad, porque sabemos que el llevar toppers tiene sus ventajas, pero ¿qué tan práctico lo ven ustedes? ¿Hacen snacks o no? Hay dos puntos rápidamente con lo que comentabas, Ángel. Justamente son herramientas y para y es a veces tan difícil de comprender esa flexibilidad de que en un momento particular tener opciones se agradece y en algún otro momento no es necesario, incluso puede ser contraproducente. Y poder aplicar en un solo individuo, hay individuos que les conflictúa mucho, porque fitness es esto y eso es. Y en tema pero no es así, se tiene que ir ajustando de acuerdo a las herramientas que necesitas. Yo ya el meal prep de alguna manera lo hice cuando estaba estudiando por muchos años, sin ninguna especie de contexto, que pues, según yo, eso era ser fitness, ¿no? Como que, pues, oye, si hay que preparar. Entonces, no sabía que esa era una opción, lo que se podía hacer, era hacer lo que hay, va, ni pedo. Actualmente no es algo que emplee porque no está de acuerdo con mi estilo de vida, horarios, ocupaciones, no me da el tiempo. Y es así como que, sinceramente, llegar y todavía poner a cocinar para toda la semana, para mí no funciona. Y el tema, depende de mis prioridades. Si, por ejemplo, ahorita tengo que consumir más kilocalorías, ese es mi objetivo número uno. Y mi objetivo número dos es que la mayor parte de esas kilocalorías sean alimentos mínimamente procesados.
vegetales, frutas, fuentes de proteína de calidad, pero también que sean fáciles de consumir, de preparar, etcétera. Como pudiera ser vegetales los que vienen en bolsa, frutos que no hay que hacer nada, nada más, por ejemplo, arándanos, los echas en un licuado y listo, ya estuvo. Y número de comidas, para mí no hay uno fijo, pero sí tengo ciertos hábitos que ya están súper bien cimentados, que es, por ejemplo, antes de entrenar, típicamente entreno en la mañana, alguna fuente de carbohidratos. Después de entrenar, alguna fuente de proteína con carbohidratos. Y ya O sea, casi tu siempre, desayuno, no tienes desayuno, tienes pre, como quien dice. sí, porque no me acomoda entrenar con un desayuno sólido abundante. Cuando toca por cualquiera sea el motivo, ni modo, me adapto, no pasa nada. Pero generalmente no me gusta. Y ya la comida, digamos, más sólida, más como comida como tal, suele ser la cena. Y sí, es algo que puede mejorar, pero por ahora, por cómo se distribuyen mis horarios de trabajo y demás, es la manera en que puedo tener adherencia con todos mis objetivos. Pero lo que voy con esto es que es variable y esa es una flexibilidad que hasta hace pocos años siento pude obtener porque no era así. Justo lo que comentaban, cuando recién comencé a hacer mi servicio y me fui a vivir yo solo, traté de emular lo que estaba haciendo en casa, viviendo yo solo, y pues fue un auténtico dolor de cabeza, un martirio, lo hice, porque pues somos gym rats y hacemos las cosas, aunque no tengamos muy claro por qué, pero no es sustentable, terminas con un nivel de fatiga impresionante y sin comprender realmente cuáles son las piedras grandes. También con la cuestión de viajes, típicamente hubiera emulado lo que estoy haciendo ahorita en un viaje. Pero no, Pues viajas un chingo, güey. O sea, vas y a ponencias, ¿cómo le se haces? complica, güey, claro. Pero la cosa es, vale, no voy a emular lo que estoy haciendo aquí en cualquiera sea el motivo, porque también los horarios cambian, si viajas en la noche, en la mañana, en la tarde. Y es como que, ok, lo peor que puede pasar en mi contexto ahorita es que mantenga mi peso en lugar de seguir subiendo. ¿Qué problema? ¿No es el fin del mundo? No. Puede que sea un poco más lento el proceso, sí, pero qué problema, realmente, cosa que ahorita lo digo así, pero en años anteriores, un auténtico martirio, En así, años anteriores podría catalogarse como fallé en el plan. totalmente. Y eso es algo que yo quiero que tanto mis atletas como clientes recreativos eliminen la palabra el fallé del plan, como que hice eso, ¿no? Como salí de viaje, pues fallé en el plan. No, eso no es fallar del plan. ¿Qué significa fallar del plan? Es ignorar todas las buenas sensaciones y los hábitos que te forja el ser un gym rat y decir, este día comí, este día o por varios días ignoré mi relación con la comida, comí hasta pura porquería, no entrené, eso es falla en el plan. Pero oye, escuchar a tu cuerpo, no comer, se te pasó una comida, eso no es falla en el plan. Tan solo la palabra fallar ya implica como que un entendimiento muy dicotómico. Fallar, no creo que exista. Ya al menos cuando lo comprendas un poquito más holístico, como suele decir Ángel, estoy de acuerdo con eso. Ok, en este momento en particular, sea un viaje, sea lo que sea una condición que no tenías anticipada, ajustar tus prioridades. Ok, ¿qué necesito? Pues tratar de mantenerme en un déficit y si no, por lo menos mantener el peso. ¿Y consumiste vegetales? Sí. ¿Consumiste proteínas? Sí. Ah, pero es que no hice mis mismas comidas, no comí mi bowl que me preparan en la mañana. Es que, ¿qué problema, güey? Es Y ahí, exactamente ¿qué puedes lo mismo. hacer? Escuchar tus niveles de hambre y saciedad otra vez. No Pero comí mi bowl, pero lo que desayuné no me sintió tan lleno. ¿Sí me explico? ajá. Y mantuve Claro, pero frutas, verduras. eso es difícil porque no sé qué estigma sucede con hambre. Sentir hambre es malo. Como que Simón. no, que sientes hambre con tu plan. TSA. Ay, güey, yo sé que es una línea muy delgada y Sí, sí, sí. obviamente yo personalmente no soy psicólogo, desde luego ni pretendo serlo, pero ¿cómo pretendemos no sentir hambre en un proceso de restricción calórica? Me supera. Y ya que inherentemente relacionemos hambre con algo negativo que tiene que erradicarse, también es un poco complicado. ¿Y qué ocurre con esas personas que les dicen, no sé, a mí me pasó, oye, voy de viaje y, o sea, que literal, ¿qué plan sigo? Y mi respuesta es, sé intuitivo o intuitiva. No, no te voy a mandar un plan para estar de vacaciones. Te voy a dar pautas como en un viaje, la mayoría de gente
no tiende a desayunar, ¿qué puede hacer? Ayunar y comer 2, 3 comidas al día y tener a la mano un snack solamente para esos momentos donde el hambre sí notas que empieza a aumentar bastante y que puede que llegues al restaurante y quieras sobrecomer en exceso si estás en un déficit y lo quieres respetar en su mayoría. Entonces ahí yo el tip que les doy es ser intuitivos, no tienes que comer 5 veces, come 3 o come 2 y mantén ahí un snack a la mano. ¿Qué snack? El que asegure la proteína, la fruta, algún gusto por ahí y respetar esas señales que te da el cuerpo, mantenerte activo, pero evidentemente seguir un plan no es parte de, a veces no seguir un plan es el objetivo. De hecho, incluso si lo ponemos así, el no seguir el plan en ese tipo de situaciones y Es aún así fácil. mantener, pues realmente ese es el resultado de toda la intervención, güey, porque entonces ya hay un entendimiento de que realmente ya la relación con la comida mejoró, ya tienes en cuenta cuáles son tus piedras grandes, cuáles son tus objetivos, y el hecho de que te saquen de tu zona no hace que pierdas todo el foco, ¿no? Y al final de cuentas, eso que mencionabas, Fer, igual Dani, la parte del hambre. O sea, ¿por qué realmente nos atamos tanto a dejar de sentir hambre? Como si fuera como de no, ¿cómo crees? El simple hecho de despaciar las horas de las comidas, ya por el simple hecho de quitar horas, ya de alguna u otra manera, ya te cierra más la ventana en la cual puedes estar ingiriendo alimentos. Y al final yo creo que es lo mismo, es un trabajo, ahorita que mencionas eso, Fer, el de intuitivo. No sé ustedes, pero para mí particularmente es un prueba y error. O sea, la primera vez que decides ser intuitivo, sí o sí va a pasar algo, güey. O sea, si nunca lo has hecho de que vienes de una etapa en la cual has tenido báscula, estar pesando exactamente años, y de repente empiezas a ser intuitivo, definitivamente va a haber pedos en donde se te va a ir la mano, no va a ser que show, pero igual es parte del proceso, porque así entiendes Práctica. que no es por ahí, güey. O sea, entiendes realmente lo que mencionaba. Muchas veces estamos dando estas señales de hambre y saciedad, pero realmente es entenderlas, sentirlas tal cual y poder como que atarse a ellas o quedarse con ellas es difícil, güey. Es difícil porque de alguna u otra manera cuando tú vienes de esta parte de ya tener todo muy programado, o incluso personas que ni siquiera son recreativas ni compiten, normales, que únicamente quieren mejorar sus hábitos, el hecho de ya estar comiendo recurrentemente, pues está desde ahí un desmadre con ese tipo de señales, ¿no? De hambre y saciedad, fisiológicamente hablando. Entonces, como que volver a recuperar eso, pues es un proceso, güey, pero es un proceso que, repito, vale la pena, que al final no se vea esa, pues, perspectiva que, pues, no estoy nada de acuerdo con ella, de que pues un nutriólogo es porque te va a dar un plan de alimentación, güey, y ya, o sea, ese es como que se ve como que es el fin, te da un plan y listo, ese es como que el resultado final, cuando al final de cuentas no es nada más como que yo lo veo así, es como, ok, está esto, pero al final de cuentas la intención no meramente es que sigas eso, sino ver qué pasa cuando empiezas a administrar ciertas partes de tu día a día, que en competidores o en personas como que tienen más el foco en culturismo, debería ser en parte un poquito más sencillo, ¿no? Porque al final pues ya tienen como que esta parte de disciplina, de estar siguiendo, pero no por eso deja de ser retador, ¿no? Lo que contamos hace rato, pero o sea, el hecho de que, güey, si vienes siguiendo el plan durante años y de repente lo quitan y te dicen ser intuitivo y se hace un desmadre, como que ahí te das cuenta pues más o menos de cómo ha sido la intervención. Yo pongo a prueba a los competidores. Justo una chica que acaba de competir, le dije, el plan ahorita en el post-show es ser intuitiva, dejar de seguir el papel, usar la tabla de equivalencias, guiarte por las sensaciones que vayas teniendo y demás. Y es hasta como que, no sé, piensan que no va a servir de nada el pago, ¿no? De la asesoría. Siento que eso piensan, es como que no, pues ¿para qué te pago? Oye, pues muy pocos allá afuera se van a tomar el tiempo de explicarte cómo se sienten estas o cómo debe relacionar esto de ser intuitivo porque es la piedra grande en el largo plazo. Es tal cual lo que trato de darles a entender y justo me contestaron la historia del atún. Una competidora me dice, yo quiero eso en mi plan y yo, lo tienes todo el tiempo, el pollo equivale al atún, el arroz equivale a X tostadas, lo que quieras, y el aguacate equivale al aguacate. Y como que ven cómo se les olvida tan fácil que la flexibilidad está a la mano de cualquier competidor en cualquier momento. Habrá momentos en el que algún alimento no será tan saciante, pero entender etapas y demás sirve para que siempre pueda estar esa flexibilidad. Y de hecho, no es algo que nos estamos sacando así de la manga, de que se nos ocurrió. Mm, por ahí hay un paper que se llama Hacia un enfoque, un paradigma más sustentable en el culturismo, los deportes de físico de Helms, por ahí Ujú. lo hemos mencionado, estoy seguro.
que justo en la transición competencia a post-competencia off-season, una de las grandes sugerencias, al menos basadas en esta evidencia, es prestar atención a las señales internas de hambre y saciedad. Esto es importante porque nos despegamos completamente, ya sea que estemos en un off-season ya avanzado o en una fase de pérdida también avanzada, pues es que casi las tienes que ignorar. De que, oye, si tengo hambre, sorry, pero todavía tenemos que perder quién sabe cuántos kilos. Ya no me cabe la comida, lo siento, pero hay que seguir apretando y apretando. Pero en un punto tenemos que sí darnos el tiempo y espacio de el gran y difícil objetivo, que es algo que felicito a los clientes que tengo que mantienen su peso, que no sé, salen de vacaciones o algo, lo que sea, pero te mantuvieron, es de wow, felicidades. Hiciste una de las cosas más difíciles, mantenerte usando hábitos sin perder la cabeza. A veces sucede, porque de alguna manera lo lograron, no porque yo tenga así como que las mejores recomendaciones, pero el poderte mantener y poder simplemente prestar atención a, tengo hambre, pero no necesito atiborrarme de alimento, o estoy saciado, no necesito terminarme esto porque ya estoy bastante bien y lo puedo guardar para después. Son cosas importantísimas, porque eso nos va a ayudar. eh, eh, justamente es un reto enorme cuando venimos de esta escuela, que también se me venía a la mente cuando comentabas, Ángel, de la formación que recibimos en la carrera en la licenciatura en nutrición, de que es calcular y tienes que calcular de acuerdo a la patología, que para pacientes con tal, pues lo vas a hacer así, les vas a dar tantos gramos. Pero, güey, nadie sigue esos pinches planes. No, ¿Sabes cuál es? El error de la nutrición que yo siento es calcular en base a números y no a hábitos. Eso lo podemos ver muy ejemplificado con los porcentajes de adecuación, de que ya hiciste tu cálculo y después tiene que estar en cierto porcentaje de acuerdo a lo esperado. Nada mames, o sea, tan solo en lo que el paciente traduce eso en alimentos, por supuesto que se le van a ir gramos más, gramos menos, y nunca llegamos a hablar del hábito de comer vegetales, del hábito de las proteínas, más bien hablamos de que no, es que hay que evitar estos vegetales o hay que evitar estos alimentos porque son bociógenos y las proteínas no, porque los riñones aún se siguen insistiendo en eso. Entonces pienso que ya salimos con una percepción, el meme este de Goku y Majin Buu, bien alterada de la realidad. Y sucede con nosotros mismos, de que lo fitness se vuelve ya, no sé, una especie de caricatura. Pero pues no se trata de eso. Incluso a mí me ha pasado con clientes también recreativos que a veces son los que más se frustran. Y es como que los que más quieren hacerlo a modo culturista porque creen que es el camino. Por ejemplo, oye, me voy de viaje, pero ¿en qué proceso voy a estar? ¿O en qué fase? Es como que no te sabría decir, o sea, estás de viaje, listo. No le busquemos, estás de viaje, ¿en qué vas a estar? No sé, o sea, si te pesas y estás bajando, pues estuviste de viaje en un ligero déficit, y si te pesas y estuviste subiendo, pues estuviste en superávit, pero desde ahí es entender que la nutrición es ondulante, como la vida también lo es, o sea, siempre quieren estar en un proceso de o déficit o superávit, pero nunca se piensa en mantener buenos hábitos, nunca se piensa en escuchar las sensaciones de tu cuerpo de hambre y saciedad, en seguir entrenando fuerte, en mantenerte activo. Esa fase, ¿cómo le llamamos? Ser una persona, tratar de ser normal, ¿sí me explico? Funcional, y no pasa nada. Eso es lo que le comentaba una clienta, que evitara como esa frustración de en qué etapa estoy ahorita. A veces no es necesario ponerle un nombre, o por ende también me comentaron, oye, y podría estar de viaje y algunas cenas hacerlas sin carbohidratos. Y yo, ¿por qué harías cenas sin carbohidratos en otro lado del mundo si en México no te lo restringías nada? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No tomen esas actitudes de voy a viajar, deja veo de qué me restringo. Oye, no, bueno, más cambias de país, no cambias de persona, de mentalidad, de hábitos. Eso es algo que se debe de entender. Porque si en México no puedes quitarte las tortillas, ¿por qué vas a otro país a quitarte los carbs de la cena? ¿Sí me explico? Claro, güey. Y ahí, por ejemplo, ese hecho de que al final de cuentas lo que va a ser el resultado de algo hecho de forma repetitiva, tal cual. Eso es un hábito, o sea, es la repetición del mismo. Si te vas a ir, como lo mencionas, 1 o 2 semanas de viaje, pues disfrútalo. O sea, no tienes por qué el hecho de decir, durante esas 1 o 2 semanas
tener las piedras grandes e incluso ponerlo, ¿no? Si tal vez no has tenido esta práctica de alimentación intuitiva, pues ponerla en práctica y ver qué pasa, ¿no? Al final de cuentas, si sabes que has hecho un buen trabajo durante las últimas semanas, meses, has entrenado bien, al final de cuentas esas 2 semanas no van a representar tanto, ¿no? Que ojo, esto igual lo podemos hace rato, ¿no? Esto lo podemos decir ahorita, pero tal vez hace años sí era como de no, güey, o sea, tiene que ser 365 días del año las comidas, el entrenamiento, e incluso conectando con el punto de Dani, la parte de las fórmulas de nutrición, ¿no? De que para pacientes así ocupamos estas fórmulas y lo demás. Al final de cuentas, yo lo veo desde esa perspectiva, los números son una referencia que nos pueden dar qué está pasando, pero no debemos recaer en ser absolutos en eso, porque sí son números, pero al final de cuentas nuestra intención va más allá de que cuadre un porcentaje de adecuación. En este caso, incluso la misma composición corporal, o sea, va más allá incluso del peso corporal. Yo quiero que te veas bien, quiero que aprendas a entrenar, quiero que aprendas a relacionarte mejor con la comida. Eso al final de cuentas podemos ocupar escalas, pero no dejarlo únicamente en números, que muchas veces lamentablemente se cierra mucho. O sea, a mí me ha pasado de que te debes de cerrar a que te tiene que dar gramos de proteína en el plan y aparte, y es bien curioso, güey, porque te dan la fórmula para calcular los gramos de proteína, de hidratos, de lípidos y ya al final eso cúbrelo con equivalentes. Entonces, como, pues, güey, si al final los equivalentes mismos ya tienen un rango de error, güey, pues ya desde ahí ya, ¿qué sentido tiene lo que hice previamente, no? O sea, todo ese tipo de cosas creo que son igual interesante comentarlas, güey, porque da esa soltura de no caer en únicamente tengo el plan, soy mi plan de alimentación y mi plan de alimentación es lo que al final de cuentas, seguirlo al pie de la letra, me va a llevar al objetivo, ¿no? O sea, creo que ya después de ahorita, ajá, sí, Fer, sí, sí. ¿no? Y el ser radical, es decir, o en la carrera de nutrición estar casado con los 3 comidas, 2 snacks, o estar ignorando el ayuno intermitente, tenerle miedo a hacer solamente 2 comidas, o a cenar muy abundante, o a comer avena de preentreno, o sea, todos los temas radicales que la avena preentreno no, porque tiene mucha fibra y, a ver, espérate, ¿qué tal si ahorita mi objetivo es saciarme? Que te valga madre si la avena se digiere con más lentitud, si no es un carbohidrato simple, si contiene fibra, no importa, ¿sí me explico? Siento que sí va de la mano con la educación que recibimos, porque también incluso con este tema de los equivalentes en algunos lados se establecen ciertas pautas, no más de ciertos equivalentes de alimentos de origen animal al día, no más. Güey, si tienes un carnal con 5000 kilocalorías, evidentemente los vas a exceder y eso implica que ya se te va a enfermar y se te va a morir. Pues, no, obviamente no. Y si estás hablando de equivalentes, pues ya desde ahí vas sesgado. O sea que creo que el entendimiento con el que uno sale ya es insuficiente para la práctica, pues en la vida real, en la vida diaria, y más en cuestiones como esas de viajes, salidas, etcétera, en donde quizás nos estamos enfocando en cosas que solo generan más estrés, más ansiedad a la persona, incluso a nosotros mismos, de lo que nos pueden ayudar a solventar y a disfrutar de una bendita vacación, si ese fuera el caso. Es que no es que un plan significa justo eso que comentaba Fer, que es la idea que también salimos muchas veces en la carrera. 3 comidas, 2 snacks. Oye, que por qué los snacks para controlar el hambre. De nuevo, ahí va otra vez como que ese énfasis, como si fuera algo que hay que estar dándole porque es hambre. Échale right. No, no va así, ¿sabes? Es como, es hambre. Pues mira, yo soy que me expongo un poco al decirlo así, pero es que si sientes hambre en un proceso de déficit, de alguna manera te estás confirmando a nivel fisiológico que estás en un déficit. Es Y lo que, pues, sí, lo que mencionaba, a qué grado de hambre quieres llegar, y es ahí donde la escala te da esa educación de decir, es bueno sentir hambre, pero ya hay un hambre que me hace tomar pésimas decisiones y que puede que me pase, que es a lo que los snacks vienen a apoyarnos. No ocupas un snack de otro topper de pollo con arroz, ocupas algo mínimo para después llegar a tu siguiente comida con menos hambre y saciarte más. exacto, y que tampoco los snacks son como curitas. Ya la mínima sensación de hambre, pum, colación, snack. Oye, es que también antes, ya terminas en un plan con 15 snacks y 3 comidas. Y los snacks son de 2 almendras. Sí, güey, pues es que ya que haces con, no sé, menos de 2000 calorías, pues estás muy limitado, güey. Sí, güey. Y ahí lo que mencionabas, Fer, el nivel, o sea, el nivel del hambre, güey. No es lo mismo el hecho de que, oye, si jamás has tenido esta conciencia sobre lo que estás comiendo, pues a lo mejor al empezar a como ser más consciente, al tener un plan de alimentación,
pues oye, pueden surgir pequeños picos de hambre, pero esos picos yo creo que hasta cierto punto pues, son normales, güey, o sea, son parte de, no es la misma hambre como tú lo mencionas, de una persona que ya lleva 20, 25 semanas en restricción energética, güey, y que tiene que estar evaluando ese desmadre porque de alguna otra manera ya sabe que llega a ese punto del que mencionaba Dani. ¿Tienes hambre? Es elevada el hambre, Simón, pero chíngale, güey, porque pues ni pedo, o sea, tú estás en ese plan en el cual tienes que seguirlo, güey. Y yo creo que ahí sí como que hacer esa diferencia de, ok, en ambos escenarios es hambre, pero sí es diferente el nivel y la sensación de tener hambre, ¿no? Y ahí es donde entra ya el enfoque gladiador de esa hambre y ya es lo único que voy a tener en el día, mucha hambre. Y como pues, toca aguantar y toca ya hacer ahora sí esa mentalidad de culturista de la old school que ahí sale a flote, es lo que yo decía en mis últimos videos de YouTube, que ahorita no tengo otra estrategia a flote, ya hice todo, seleccioné bien los alimentos, tengo 3, 4 comidas al día, eliminé la fatiga del cardio y estoy haciendo pasos, estoy durmiendo bien, ya tengo pura hambre, ¿sí me explico? Nada más tenía eso, güey, y ya no tenía otra cosa y era nada más aguantar unas cuantas semanas y ahorita estoy justo en ese reto, o sea, por eso también quise tocar el tema, porque yo ahorita estoy en un reto, pero constante de no hacer lo mismo que en mis post-shows pasados, ignoraba todo, señales de hambre y saciedad, comía en el día lo que viniera, como cualquier competidor ahorita en un post-show, lo que venga, ¿qué preparan? Lo como, y ahorita yo estoy en ese reto, porque es una toma de decisiones y un intercambio de sí, puedes ir aquí ahorita a la esquina por los tacos. Sí, puedes decirle que sí a todo mundo porque ya estás en el post-show, ya pasó. Pero no, yo ahorita estoy en ese reto de, a ver, cabrón, aférrate otra vez, hábitos, todo eso y lo estoy logrando. O sea, es algo que también me enorgullezco porque no creí que lo iba a poder lograr, güey, porque las 2 semanas después del post-show fue como ese golpe de, puta, cabrón, que también sabe esto, ¿sí me explico? Y que también es no tener un plan, poder ponerte más porciones. Y ahorita es como que otra vez retomé hace como 2, 3 semanas, solo fueron 2 semanas también, que otra vez escuchar las señales del cuerpo que manda y me siento tranquilo por estar en este punto de que no estoy pesando nada, porque también llevas pesando 250 gramos de pollo en crudo, pues, ya siempre va a ser eso. O sea, tampoco hay mucho de dónde buscarle, siempre va a ser 2 huevos, media taza de claras. Siempre en tu comida van a ser de 200 a 250 de pollo y siempre en tu cena va a haber otra porción de proteína. De ahí no hay que buscarle. ¿De a dónde más le buscamos? A los carbos y a las grasas y a los snacks. Y eso va variando y creo que son retos que vamos enfrentando dependiendo del contexto. Para mí particularmente es el de no volverme loco cuando no puedo hacer lo que hago aquí en determinados contextos o cuando hay más estrés, menos tiempo para dedicar a una comida, que hace años pues también se me hubiera vuelto bastante enfermizo. No digo que también lo esté haciendo de maravilla, pues no, es un proceso, una curva de aprendizaje, pero el poder soltar un poquito y saber que, ok, tener esta visualización negativa de qué es lo peor que puede pasar si este fin de semana, por trabajo o lo que sea, no puedo estar en un superávit y mantener tu peso. Incluso peor, perder algo de peso. ¿Quién se agüitaría por perder un poquitito de grasa, así como que a lo mejor insignificativo, pero pues algo? Y eso realmente va a impactar en el rendimiento. Pues no realmente, al menos no de forma significativa, a menos que fuera crónico en conjunto con privación del sueño, qué sé yo. Pero el tratar de tener esa mayor laxitud y como que aún así seguir duros con los objetivos, porque no se trata de abandonar todo, sino de saber que de repente sí vas a estar enfrentándote a la incomodidad y al no estar exactamente seguro de tus porciones, que para un gym rat es escalofriante, se puede. Y de hecho no solo se puede, sino que se debe para justamente estas condiciones de que, oye, pues sí, imagínatelo con lo que platicamos del episodio anterior, lo lograste, perdiste un porcentaje de grasa suficiente para irte a la playa como tú querías, etcétera, pero la estás pasando horrible en la bendita playa porque pues no estás con tus porciones, no estás entrenando. Y pues entonces, ¿cuál fue el punto, no? Por eso los fines de semana son una gran herramienta y es donde yo aplico esto en las asesorías que como las trato de hacer es los fines de semana, los días de descanso, no vas a seguir una dieta de días de descanso, vas a seguir una alimentación intuitiva. Hazle como quieras,
pero no te voy a poner una dieta de días de descanso. ¿Qué es lo que yo hago pensar mucho a los atletas? Siempre trato que piensen, porque si no estamos educando robots. Entonces, a ver, piénsale, ¿cómo vas a seguir una alimentación intuitiva quitándote tu snack pre o post-entreno, el cual no ocupas? Entonces, ese es el ajuste que yo haría como quiera, quitarte o reducirte la porción del post-entreno o del preentreno que no se va a necesitar, o seguir una alimentación intuitiva que comúnmente un día de descanso es el fin de semana. No hagas el mismo desayuno, espérate y haz nada más 2 o 3 comidas porque comúnmente te levantas más tarde. No inicias tu día a las 6 de la mañana o a las 7, comúnmente ya empieza a las 10 de la mañana, desayunas, te dan las 3, comes, dan las 9, 10, ya cenas, y es una alimentación intuitiva lo que trato ahí como que algunos, no todos, pero trato de que así sea, y pues sí, es eso. Ah, y otro pro tip, güey, otro pro tip que antes de que se me pase, es que en este post-show estoy haciendo, si no quieres pesar alimentos y quieres asegurarte no pasarte, no agarres platos grandes. Y esa es una gran herramienta que nadie se las ha dicho, pero es lo que yo estoy haciendo. Si agarro me quiero hacer yogur con granola y agarro un plato grande, díganme si no lo quisiera llenar más o al ras del plato, pero ¿qué hago? Que agarro un plato más chico y, y no van a caber 500 gramos de yogur ni más de 100 de granola. Estimo que unos 20, 30 caen y 200 de yogur entran. Entonces es una herramienta muy valiosa. Ya, huevo, y creo que al final es simple y sencillamente hacértela más fácil. O sea, el simple hecho de ver qué cosas de tu contexto te pueden facilitar cierta conducta, cierto hábito, y qué cosas de tu contexto, pues simplemente lo pueden hacer más difícil, así de fácil, ¿no? Obviamente, si estás tratando de seguir esta alimentación intuitiva, pero vas al súper y compras 20 cereales diferentes para que los tengas ahí, inevitablemente vas a caer en uno, güey. O sea, vaya, es parte de tú mismo, decides si te lo pones más fácil o más difícil. Y yo creo que al final de cuentas, esas pequeñas cosas que no son directamente el hábito, no son directamente la alimentación, pero controlar esas cosillas que están en tus manos, te hace el camino un poquito más fácil. Yo igual en mi caso es algo que simple y sencillamente hacer ciertas cosas, poner cosas que están disponibles, nada más ya te tiende a decir, no, pues ya está ahí, güey, pues ya me voy a comer, ¿no? Y es parte de, y al final, igual lo mismo, la práctica de los años, como tú dices, el hecho de estar pesando todo el tiempo 200, 300 gramos de arroz, se Algo te va a te dar. debe de dejar, Sí, güey. No, sí, sí. Sí, es mínimo, que ya güey, si no sí. te dejan, güey, agarraste y nomás echabas, güey. A la madre. No, pues sí, totalmente. Pues, carnales, creo que hemos tocado varios puntos durante este episodio. Dani, no sé, algo más que quieras agregar, comentar antes de ir ya cerrando, dar las conclusiones antes. Por último, Dani, lo del tracking, no sé si a la mano tienes ahí el estudio que evaluaba conductas. ¿Es malo? Bueno, Típicamente hay varios, no recuerdo ahorita sí exactamente autores y demás, pero generalmente se relaciona, o al menos en las ideas de muchas personas, registrar tus macros con desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria. No existe tal cosa. Claro, algo que sí los autores mismos, si no mal recuerdo, aclaran mucho es que son herramientas, como comentábamos, en algunos contextos, si tienes una persona con antecedentes, con mayor predisposición, emplea otras herramientas. Puede ser quizás, no sé, ciertas sugerencias de que en tu primera comida trata de intercambiar carbohidratos por grasas, en la siguiente viceversa, y así te puedes ir. No en todos van a funcionar los macros, pero de que si tú los empiezas a utilizar con una aplicación, eso significa que vas a desarrollar un TCA, no hay evidencia de tal cosa. Puede ser una buena herramienta, pero también una de las partes difíciles es para un gym rat soltar un poquito el control y soltar un poco el relacionar ese control con cambios realmente significativos. De que es que hoy me pasé por un arándano y como hoy me pasé por un arándano, mañana voy a hacer una repetición más. Lo estoy exagerando, obviamente, pero es que sí hay mucho esa forma de pensar, incluido en mí mismo desde hace algunos años. O, por ejemplo, me faltó X cantidad de carbohidratos. Híjole, voy a hacer menos, voy a caminar menos, porque no quiero perder músculo. Soltar muchas veces esas ideas, esos pensamientos también es parte. Entonces, en algunos escenarios, lejos de añadir más, el quitar cosas sí puede resultar en, a lo mejor,
valga la redundancia, mejores resultados. Pero retomando lo del TCAs y registrar, no existe realmente evidencia de que se vaya a desarrollar uno, pero sí ser cautelosos en que no es una herramienta que sea para todo mundo. Y en cuestión ya por último, no sé, la crema de cacahuate, la dichosa crema de cacahuate, aquellas personas que dicen, oye, a mí no me la pongas porque me acabo el bote, ¿crees que o creen que es la solución eliminar el alimento? Es decir, como un alcohólico, decirle no tomes o deja la cerveza para alguien. Ya me ha pasado muchas veces. Lo he Yo intentado. opino que no, yo opino que no, porque el alimento es muy diferente a la droga como tal del alcohol o del cigarro, ¿sí? Porque el alimento, dime, algún momento de tu vida va a haber chocolate oculto en alguna comida y no te vas a dar cuenta. Entonces no es eso, es la asociación que tu cerebro ya hizo con algo, porque el alcohol siempre se va a ver en esa forma, ¿no? La cerveza, el vino, el cigarro siempre va a ser un palito así, pero el alimento, güey, lo puedes tener de por vida y no creo que sea la mejor herramienta quitar la crema de cacahuate o quitar el chocolate para dejar que algún TCA se vaya. No creo que vaya por ahí, sinceramente, aunque no soy experto en materia, pero no sé, no siento que esa sea la solución, quitarlo. Y Totalmente. en cuestión de opinión, yo iría por el mismo lado. Tampoco soy experto en tema de salud mental ni de cuestiones relacionadas con TCAs, pero más o menos para ilustrar el punto, sería algo así como que, híjole, me lastimé haciendo sentadilla. No vuelvas a hacer sentadilla. Obviamente, pues eso es lo que te lastimó. Retíralo. Pero ¿qué va a pasar? Posiblemente vayas a debilitar ese patrón, vayas a debilitar músculos, tendones, ligamentos, por evitar, en lugar de, ok, por un momento, sí, por supuesto, evitar, pero adaptar el movimiento, es decir, vale, en este patrón de sentadilla, por poner el ejemplo, hay cierta molestia, pero en otro no, o la molestia va de frente hacia abajo. Ah, ok, vale, y progresivamente puedes sobrecargar ese otro patrón, esa otra variante, y posteriormente volver a probar. Pienso que algo pudiera ir acá, de ok, quizás en algún momento así como que un punto de crisis, sí, evitar algún alimento, Sí. pero no ya de plano decir ni lo toco, porque, híjole, entre más restricción, pienso que cuando ya lo tengamos disponible, peor cosa. Va a volver a pasar, y más A lo con mejor tendrá, quién sabe. Totalmente. Yo creo que igual un ejemplo muy práctico ese es el mero consumo de refresco. O sea, hay personas que están muy acostumbradas a consumir siempre refresco tal cual, una Coca-Cola clásica, y el como que ayudar de ciertas herramientas de decir, oye, pues vamos a pasar tal vez a uno sin azúcar y después de eso a la cantidad. O sea, por ejemplo, si estás consumiendo, no sé, tantos mililitros, reducir primero los mililitros, luego a pasar a una Coca-Cola sin azúcar tal vez, después empezar a reducir el tamaño de la porción y lo demás. Yo creo que igual, o sea, coincido con ustedes, o sea, porque al final es como, sí, tal vez por decirlo así le pones una bandita a la herida, pero realmente no la sanas. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, realmente el entender por qué está pasando eso, o sea, sumergirse un poco más, probablemente nos dé mejores respuestas en el largo plazo, porque lo acaban de decir ustedes, ¿no? Tal vez si lo quitas, pues sí, o sea, va a dar resultados, es un hecho, porque ya no va a estar. Pero el problema es qué va a pasar a posterior, o sea, qué va a pasar cuando tengas como que esta visión de, oye, la veo y me enloquezco, no sé, güey. Entonces creo que igual tener esa parte, pues es interesante, güey, también. y no confundirlo como tal con una droga, como lo sería el alcohol o el cigarro, porque creo que no va por ahí. Es algo muy, no sé, suena muy radical. Muy extremista esto de que el azúcar es El una azúcar droga. es adictivo, ¿no? Que eso da para un episodio por sí solo, que obviamente no, ya vamos mal desde las definiciones. Mucha gente. Esta ocasión de en redes suena más, pega más, te da más likes, decir el azúcar es adictiva, peor que la cocaína. Ah, su madre, ¿no? Pues claro, te va a generar más tráfico y puede desinformar más, pero luego el problema de desmentir eso va a ser todavía más exhaustivo que la persona que publicó eso originalmente. Y sí, sí podemos irnos a aceptarlo en automático, a pesar de que seamos licenciados, que tengan maestría, que sean lo que sea. Aún así vemos que hay personas que simplemente aceptan esas cosas que se dicen sin siquiera cuestionarlo. Y la cosa es que nos lleva a malas prácticas como esa, justamente, en lugar de pensar en flexibilidad en espectros, pensar en sí o no. Totalmente, carnales. Pues nada, creo que hemos tocado bastantes puntos durante este episodio. Digo, ya yo a manera de conclusión, igual si ahorita no sé, Fer, Dani, quieren agregar algo más,
pues nada, creo que tener en cuenta toda esta disponibilidad, toda esta flexibilidad, mejor dicho, como que da esa soltura. A mí particularmente me da mucha soltura, pues en el día a día, güey. O sea, ya dejar de verlo como tiene que ser el plan, tienen que ser estos gramos de proteína, tienen que ser esos alimentos. Ya de entrada, pues da una soltura muy chingona saber que, oye, tienen los objetivos claros, trabaja sobre eso y a pesar de que tal vez no se vea como un trabajo directo, el hecho de trabajar tus hábitos veramente o en mejorar tus hábitos, al final es algo que, por decirlo así, es la base de todo. O sea, entonces al final eso te va a ayudar a poder seguir construyendo sobre lo mismo, ¿no? Y que al final de cuentas, tal vez por no estar construyendo la casa, no significa que pues no estés poniendo la atención a los cimientos y después ya de ahí poder construir una casa pues más chingona, ¿no? Que pueda durarte más en el largo plazo. Entonces, nada, canales, no sé si ustedes quieran agregar una conclusión más antes de terminar, antes de pasar a las recomendaciones musicales, claro que sí. Nada de eso significa abandonar objetivos. De hecho, creo que es todo lo contrario. Implica que esa flexibilidad te permite seguir persiguiendo tus objetivos. En lugar de, no, es que, pues, mira, qué debiluchos, ¿no? Que no son guerreros forajidos que llevan sus toppers y sus bolsas Ziploc. Hay momentos, pienso, y eso está perfectamente bien, pero también el tener más herramientas a tu disposición para continuar en el trayecto se vuelve muy importante. Pues nada que agregar. Ninguna herramienta es buena ni mala por sí sola, sino como nosotros la asociamos, ¿no? A ciertas circunstancias y listo. No estar ni blanco, ni negro, ni quito, ni pongo, ni traqueo, no traqueo, ni me llevo el topper, ni no me lo llevo. Hay que echarle más ganas de eso, porque hay mucho más. Como Totalmente, si un carnal. carpintero dijera, no, mi carnal, es que yo solo trabajo con martillos. Señor, pero necesito que me ayude a mi repisa. Que si no se puede con martillos, yo. Es así como, ¿por qué entonces solo equivalentes? ¿Por qué solo menús? ¿Por qué solo Minecraft? ¿Por qué solo, sabes? Se puede. ¿Verdad? Pues ahí quedó, nada, muchas gracias, carnales. Ahora sí, ya para cerrar finalmente este episodio número 64, recomendaciones musicales, carnales. ¿Qué dejamos a los Gym Rats para esta semanita? Quien gusta empezar, Fer, Dani, ¿qué recomendaciones le dejan a la raza? La canción de Peso Pluma y Bizarrap. Esa. Muy buena. Ah, se me hace chistoso que cuando recién empezamos, Fer era el único que recomendaba corridos. Ujú. Esta es la madre más de moda. Es así como Sí, que, sí, sí. cabrón. Sí, sí, sí. Ahí Fíjate, llegó, para todos aquellos detractores, les- llegó la fiebre de de los corridos. que también Ángel anda bien belicón. Ah, claro que sí, güey. Y lo veo ahí en sus historias. Siempre, siempre bélico, nunca imbélico. Ah, la madre. No sé, ¿Y dónde quedó Bad Bunny, güey? ¿Qué fue de Bad Bunny? ahí anda el güey también, ya no lo escucho. Sí, ya. Ahí, cuando saca rola, ya sabes que de repente, cuando saca rola, se inunda Instagram, güey, ya deja de sacar, ya. Sí, Se habilita tanto entonces. Sí, 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 está cabrón. Dani, ¿qué nos dejas por esta semana, cabrón? una de viejitos, literalmente viejitos. Nuestro juramento de Julio Jaramillo. A huevo, a huevo. Yo les voy a dejar para esta semana, güey. Estaba entrenando y no sé por qué madres di con esta playlist, pero es una rola, está chida, güey, es como electrónica un poquito. Se llama City Center de Night Lover. No sé, güey, no conozco para nada al artista ni nada, pero está muy chingona. Me gustó mucho la rola. Entonces, ahí se las dejo, güey, para quien guste escucharla. Gran canción. Entonces, pues canales, nada, güey, como siempre, platicar con ustedes es un pinche gusto, un gran honor, güey. Muchas gracias igual a toda la raza de Spotify que nos escucha, de verdad, un chingo de gracias, neta, que les agradeceríamos muchísimo, ya saben, puntuando las estrellitas, igual si se van a dar una vuelta por YouTube, ahí al canal de Jim Brats. Igual a los que nos ven en YouTube, güey, un abrazo, muchas gracias a todos. Igual, pues una vueltita por Spotify no estaría de más. Nada, canales, muchas gracias. Redes sociales de Dani Fer y mías en la descripción. Y nos estamos viendo en el episodio número 65. Sobres.